nuestra capacidad de poder generar ideas. Siempre somos capaces de poder generar muchas ideas interesantes, compartir nuestros aprendizajes que tenemos y que traemos, ya sea a través de la lectura, ya sea a través de compartir con algunos compañeros. Cuando nosotros interactuamos, estamos siempre en un proceso de aprendizaje. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese tema interesante y atractivo sobre el cual nosotros queremos escribir. Una vez que tenemos esa idea clara, nos vamos a dar cuenta que las ideas van a fluir porque es algo que primero estamos automotivados. Luego de ello, lo que tenemos que hacer es establecer algunos bosquejos que nos permitan irnos orientando. Y de esta forma poder pensar a quién quisiera que lea mi mensaje, a quién quiero llegar con este pequeño texto que estoy escribiendo. El éxito es que hagamos una planificación previa. También nos ayuda muchísimo leer y practicar. A escribir siempre leyendo y escribiendo, equivocándonos y escribiendo. Es la única manera. Además, ahora con el acceso a muchas herramientas tecnológicas, el acceso al conocimiento, y facilita a su vez que podamos escribirlo, lo que estamos pensando, lo que analizamos o el mensaje que queremos transmitir. Todo esto se debe hacer mediante un vocabulario académico, sencillo, interesante, atractivo, combinado con el uso de estructuras gramaticales correctas en el idioma inglés. Siempre el proceso de escribir debe iniciar con una planificación previa. Lo que en inglés se denomina el pre-writing, que incluye varios pasos que nos permiten pensar, organizarnos de la mejor manera. Primer paso, pensar quién va a ser la persona que va a leer el texto o el mensaje. Segundo, ¿cuál es el propósito que yo tengo el que estoy escribiendo? Se trata de llevar a cabo un texto que va a llevar un mensaje de información. Voy a hacer una descripción, voy a comparar, explicar un proceso. Esto me permite una idea clara para poder estructurar el texto, asimismo, de forma que nos permita organizar las ideas y que lo que queremos transmitir, lo que tenemos en mente esté estructurado y llegue hacia el emisor. Una vez que tenemos claro la audiencia, el propósito, luego tenemos que pensar en la organización. No es complicado cuando nosotros vamos organizando los conocimientos en inglés que empezamos primero con pequeñas oraciones. Es recomendable escribir textos muy extensos, sino organizarnos con oraciones, utilizando la estructura gramatical correcta. Recordemos que siempre en inglés debemos estructurar las oraciones siguiendo un patrón en el cual esté el sujeto, un verbo que indica la actividad hacia la cual estamos haciendo referencia, un complemento de esa oración. Con oraciones cortas podemos ir construyendo luego párrafos para posteriormente ir ampliando esas ideas con esa organización hacia ensayos, como lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Dentro de esta escritura de textos es importante que nosotros estemos siempre manejando el uso correcto del idioma. Que también hagamos la revisión de la puntuación, el vocabulario y sobre todo el uso de frases que permitan que el texto fluya
de forma elegante, de forma que el mensaje no se interrumpa el momento que estamos leyendo o que el lector está interpretando el mensaje. ¿Cómo vamos a lograr este proceso de escritura? Tenemos en mente, debemos hacer siempre un proceso que va a ser sistemático, de tal manera que el producto que vamos a lograr al final sea un producto con un mensaje claro. Siempre confiando en nuestra capacidad, en nuestra creatividad. Somos capaces de escribir y lo podemos hacer siempre que hagamos a base de la práctica. Dentro del proceso de escritura, la primera fase está relacionada con este tema que en inglés denominamos lo que es pre-writing, luego writing, revising and sharing. Estos pasos nos pueden organizarnos de tal manera que empezamos primero elaborando un plan, el uso de unas técnicas, de unas estrategias que vamos a ver luego. Hay muchas estrategias que son efectivas y que nos permiten que hagamos un bosquejo, que empecemos a escribir algunas ideas sobre las cuales sabemos que es difícil poder elaborar un texto. Sin embargo, hay que empezar primero por escribir ideas, escribir palabras. No importa si están en el orden en el cual estén. De una palabra simple, por ejemplo, si decimos, queremos escribir acerca de nuestra aula, y el tema sería My Classroom. Con ese tema yo puedo escribir un texto, un párrafo, una oración y ampliar inclusive a un ensayo académico. Todo va a depender del enfoque que quiero darle a ese texto y de cuáles son las ideas y, como mencionábamos, quién va a leer o hacia quién va dirigido este texto. Entonces, una vez que hemos hecho una planificación, empezamos a escribir ideas, no importa en el orden en el cual estén, y luego vamos a irlas orando, relacionando y consiguiendo la estructura, oraciones de párrafos y de ensayos. Una vez que hemos hecho una planificación previa, vamos a tratar de organizar esas ideas. El siguiente paso es ir relacionando. Vamos a ir descartando aquellas ideas repetidas, nos quedamos con los temas más interesantes sobre los cuales consideramos que estamos más preparados para describirlos, o también podemos hacer investigación, una lectura, ahondar con más en esas temáticas de tal manera que tengamos una amplia gama de ideas para irlas sustentando. Va como el texto esté diseñado, como esté organizado y estructurado, el lenguaje que estemos utilizando, de todo este proceso va a depender que el mensaje y que sobre todo atraigamos la atención de los lectores, que es lo que tenemos que siempre tener en mente. Muchas de las veces nosotros tenemos las ideas claras para nosotros, pero lo que tenemos que asegurarnos es que el texto realmente refleje lo que tenemos en mente o lo que queremos transmitir. De esa manera vamos a capturar la atención del lector y sobre todo lo importante es que ese mensaje que estamos transmitiendo le sirva al lector, ya sea para ampliar un término, para profundizar en una temática, para describir un tema que queremos describir, para enseñarles si es que se trata de establecer un proceso
o si estamos comparando algo, que todas esas características que estamos mencionando le permitan al lector tener una idea clara de lo que queremos transmitir. Una vez que estructuramos todo esto, este proceso de planificación, tenemos que empezarlo a escribirlo de forma, muchas tendremos que trabajar con 1 o 2 o 3 borradores, de tal manera que vayamos haciendo y aclarando las ideas, reorganizando, redefiniendo algunos términos. Solamente ese proceso de revisión de un texto nos permitirá darnos cuenta de la organización de las ideas y de la estructura y la claridad del mensaje. Una vez que tenemos este texto ya preparado, lo más importante es que no nos quedemos con ese texto, sino que lo podamos compartir ese conocimiento, si se aplica estas ideas, esa forma de pensar, la podamos compartir. Y elaboremos un texto final, el mismo que puede compartir de forma escrita, ahora mismo con la facilidad que tenemos de las herramientas tecnológicas, de las redes sociales, poder compartir nuestros puntos de vista, nuestras ideas, nuestro texto. En ese sentido, permitiremos que el conocimiento que tenemos nosotros, que las ideas que poseemos, puedan llegar a muchas más personas. Una de las técnicas muy útiles que se aplican dentro de lo que es la escritura está una estrategia que en inglés se denomina brainstorming, que no es más que la equivalencia de esta lluvia de ideas. Como les mencionaba, el momento que nosotros escribir algo, debemos empezar primero identificando esa palabra clave que representa a la temática sobre la cual queremos abordar. Podemos empezar por algo sencillo. Ahora mismo ustedes que trabajan con sus actividades en el colegio, que nos piden pequeños párrafos, pequeños ensayos que realicemos en inglés, nos piden a lo mejor que hablemos de la ciudad, nos piden que hablemos de nuestras experiencias en esta enseñanza virtual que hemos tenido que experimentar, nos piden que hablemos a lo mejor de cuál es nuestra forma de aprender más fácil, nos piden diferentes temáticas. Lo que primero que tenemos que hacer es determinar esa palabra clave, alrededor de esa palabra clave ir determinando palabras relacionadas que nos permitan elegir cuál va a ser la línea sobre la cual vamos o las temáticas sobre las cuales vamos a escribir el texto que queremos escribir. Así sea, si partimos de una simple oración, tenemos que partir de un sustantivo clave que nos permita observar y nos permita crear muchas ideas y a través de ellas poder ir organizando un texto. Yo he puesto aquí un ejemplo sencillo y partimos desde la palabra school, pero muchas cosas vamos a hablar a partir de este sustantivo, muchos ensayos inclusive académicos y hasta ensayos o artículos de investigación se pueden a partir de este término tan específico. Para poder organizar y poder crear muchas ideas, lo que tenemos que hacer es aquí, a partir de esta palabra school, ¿qué es lo que qué temáticas pudiera abordar? Por ejemplo, les he puesto aquí una palabra clave como son reasons, problems, ways, advantages, characteristics or features. Cada una de estas palabras se desprenden y muchas más que podemos analizarlas, vamos desglosando. Si es que, por ejemplo, trabajamos con la palabra reasons, otras
aspectos podemos desprender desde este término. Por ejemplo, si relacionamos school, reasons, y podemos analizar temáticas relacionadas, tenemos que ver las razones por las cuales las personas, los estudiantes, vamos a la escuela, pueden ser diversas, y aquí tengo 3, y con estas puedo yo escribir un párrafo, un ensayo, o inclusive un artículo. Uno de ellos es Develop Social Skills. Learning something and develop skills en forma general. Otra de los términos que tenemos relacionados aquí son ways, y podemos abordarlo desde la perspectiva de cómo, digamos, cómo nos dirigimos hacia el colegio a través de diferentes medios, by bus, walk, by car, y otra de los medios que tenemos para podernos transportar. Entonces, la idea aquí es que con estas palabras claves que aquí tenemos, podamos nosotros ir generando ideas y no dispersarnos con temáticas diferentes. Porque a veces el problema de por qué no está claro un texto, o por qué nos dicen, a ver, este texto, las ideas están mezcladas. Muchas de las veces nos dicen, hay una mezcla de ideas que no sabemos de qué temática exactamente estamos hablando. Para evitar eso, es recomendable trabajar con esta estrategia que es una de las más comunes. Como les comentaba, hay muchas más, pero debido a la situación de tiempo, estamos abordando aquí unas 2 estrategias. Entonces, luego abordaremos a partir de estas temáticas, iremos generando párrafos, oraciones, inclusive un ensayo con estos términos claves. Otra de las palabras claves que se generan a partir de la palabra school, teníamos aquí advantages, y será fácil poder organizar nuestro párrafo o nuestro texto. En este sentido, si tengo en mente hablar de las ventajas, pues muchas ideas más se generarán a partir de estas. ¿Por qué tiene o es beneficioso ir al colegio? Y escogeré de acuerdo a la extensión del texto, 3, 4, 5 ventajas, muchas ventajas que existen, y sobre esas ventajas voy a ir describiendo cada una de ellas en forma detallada. Si en el ensayo, en el texto, inclusive, me pidieron que yo sustente con lo que dicen algunos autores, pues iré insertando también ese soporte, ese sustento de lo que dicen los autores con respecto a las ventajas de ir o asistir al colegio o a la escuela, o a la educación en general, dependiendo de la tema que estemos abordando. Estamos hablando acá de características, de igual manera. Sobre la palabra características, yo elegiré algunas características para poderlas ir desglosando de forma específica y generando ideas para construir un texto. Si hablamos de problemas, de igual manera que pueden ser diversos, aquí generaré muchas ideas. Si hablo de problemas sociales, problemas políticos, problemas psicológicos, históricos, y aquí podré generar una cadena de subtemas que me van a permitir elaborar un texto de manera coherente y sobre todo sin mezclar diferentes, sin perdernos del objetivo principal y del mensaje que exactamente tenemos en mente. Entonces, esta estrategia no es tan complicada, es una de las técnicas más comunes que siempre les recomiendo que la empecemos a utilizar, así sea cuando vayamos a escribir un simple mensaje, un correo, un texto pequeño. Eso nos permitirá tener una mejor organización.
Tenemos además otra de las si no queremos trabajar con los círculos, con esta estrategia, también podemos hacer simplemente una lista de aquellos, el tema que queremos abordar y las posibles ideas sobre las cuales hablar. Un tema sencillo que les he puesto aquí, owning a car. ¿Qué puedo yo hablar de este tema? Como decíamos anteriormente, puedo hablar de las razones, de las causas, de los pasos, de los problemas, los cambios, desventajas, puedo hablar de precios, puedo hablar de marcas, etcétera. Yo lo que haría es un listado de esas ideas. Claro, va a ser complejo poder trabajar con todas esas ideas. Pero en cambio va a ser más sencillo si yo digo, a ver, a mí me interesa hablar sobre las diferentes marcas de carro, ¿ya? O me interesa hablar sobre los problemas que ocasiona el hecho de tener su propio carro. Y de ahí genero las ideas que son relacionadas, a lo mejor los gastos que necesito, el dinero que necesito destinar para el mantenimiento, o si yo quiero hablar en cambio de las facilidades que tengo yo, si es que poseo un carro, podré a lo mejor ahorrar tiempo, podré dirigirme en el momento que yo quiera hacia el lugar donde yo necesito movilizarme. Bueno, habrán muchas ideas a surgir, pero la estrategia principal es que nosotros partamos de un sustantivo, de una temática sobre la cual queremos abordar y desde esa generemos una lluvia de ideas, hagamos una lista de los posibles temas que podemos hacer. Y luego, si es que dependiendo de la extensión del ensayo, pues podremos hablar de todos ellos o podremos ir hablando de uno en uno y eso nos permitirá primero organizarnos con nuestro ensayo en el cual habrá un párrafo claro donde hable de razones, otro donde hable de causas y de pasos o los problemas. Es que quiero abordar todas estas temáticas y el ensayo quedará mejor estructurado y sobre todo las ideas fluirán de mejor manera, que es uno de los aspectos que el momento que nos sentamos a escribir un texto se nos hace difícil, como mencionábamos al inicio, por dónde iniciar. Con todas estas ideas acá, si vamos al ejemplo práctico de este tema que lo habíamos propuesto como es School, un tema sencillo, tenemos que ir estructurando el párrafo. A su vez, aparte del proceso, también es fundamental la estructura de los párrafos. En inglés se denomina a la oración que viene a ser la guía y que nos da la pauta sobre cómo organizar el párrafo o el ensayo, se le denomina topic sentence. Que no es más la oración en la cual yo tengo aquí una palabra clave y sin perderme reasons why people must go to school. ¿Sí? Estamos sobre el mismo tema, pero la palabra reasons será la que me ayude a guiar y a controlar, que no me disperse por otras temáticas, sino que con esta palabra reasons yo puedo armar un texto, puedo escribir un texto, ahora sí, describiendo razón por razón. Puedo referirme a 3 de ellas, a 5, o las razones que sean. Aquí hemos puesto como ejemplo cómo vamos a describir luego y a estructurar este párrafo, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los detalles? Pero esos detalles tienen que estar relacionados al tema y sobre todo a esta palabra clave que viene a ser las razones, ¿no es cierto? Nosotros en el bosquejo anterior habíamos incluido que dentro de las razones para que estemos interesados o para que la gente vaya a la escuela, se eduque, vaya al colegio,
Una de esas razones era develop social skills. Desarrollar esa interacción, esa comunicación con otras personas que es fundamental. Otra razón, learn something. Si vamos al aspecto de aprendizaje, estaremos fortaleciendo muchos conocimientos en muchas áreas. Y acá lo que es desarrollar skills en general, aprenderemos a leer, a escribir, a pensar críticamente, a investigar, muchas habilidades que nos permiten irnos formando poco a poco y llegar a la profesionalización. Entonces, a partir de estas ideas, vamos a construir un párrafo. Tenemos aquí uno de los ejemplos de construcción de un párrafo. Si hemos trabajado muy bien con este pequeño agregando ideas al texto que tenemos que hacer. Acá tenemos un ejemplo de un párrafo, ¿sí? Y nos damos cuenta con esas palabras que al principio parecían como muy pitas, como que no habían ideas, se van generando oraciones y se puede ir ampliando un texto. Y aquí tenemos un párrafo, como ustedes pueden observar aquí, en el cual seguimos enfatizando esta palabra clave que eran las razones, y en cambio lo que hacemos es ya describir esas 3 razones que antes las mencionamos, ¿sí? De tal manera que el mensaje que queremos aquí transmitir nos quedaría de la siguiente manera. There are many reasons why people go to school, such as develop social skills, learn something, and develop skills. Están, como ustedes se pueden dar cuenta al inicio, en la introducción de este párrafo, acerca de lo que se trata el párrafo en sí. Mencionamos las 3 razones, las mismas que van a ser descritas posteriormente. The first reason why go to school is because it helps to learn, to interact and communicate with others. La primera de las ideas que nos indica las razones por las cuales las personas van a la escuela, forman parte de esta educación. Moreover, by going to school, one will inevitably learn about different areas like math, social science, and other subjects. And finally, the third and final reason why people should go to school is because it offers the opportunity to develop skills in a variety of ways. Y finalmente, el párrafo termina con una especie de conclusión que cierra la idea. All the aforementioned reasons evidence why going to school is a key tool in one's life and success. Hemos construido con esa planificación previa un párrafo que nos ha permitido observar paso a paso cómo esa planificación nos ayudó a generar esas ideas y a su vez a tener un párrafo estructurado. El mismo proceso lo podemos aplicar en la construcción de un ensayo. Lo único que vamos a hacer con este mismo ejemplo es ir ampliando la información. Tendremos asimismo un párrafo introductorio, luego vendrá, ya vamos a organizar el ensayo en el cual separamos cada una de las razones en un párrafo con ideas un poco más específicas de la primera razón, la segunda y la tercera. Cada párrafo irá ampliado, como les mencioné. Si necesitamos aquí ir ampliando, podemos incluir ejemplos, podemos sustentarlo con ideas que dicen ciertos autores respecto a esa determinada razón, y así vamos tratando de ir ampliando un poco más. Y terminaremos el ensayo con una conclusión. Esos son los pasos que he querido compartirles, y sobre todo la forma de cómo ir organizando un texto. Como ya había mencionado mi compañero, vamos a dar un espacio para
poder hacer preguntas y poder responder algunas inquietudes, compartir algunos tips más que existen para poder escribir un párrafo, un texto. Como les comentaba, por el tiempo he tomado una pequeña estrategia, unos pequeños tips, y ahora sí, si es que hay alguna inquietud. Sí, está bueno. Las personas que tengan alguna pregunta, como ya les dije en el inicio, pueden usar la opción que se encuentren participantes y poder levantar la mano. O en su defecto, podrían preguntarlo a través del chat. A través del chat. Ajá. Sí, entonces le vamos a dar la palabra a Daniel Pineda, que nos tiene una pregunta. Por favor, Ok. Daniel, para que Adelante, active su por favor. micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pineda, soy docente de un establecimiento educativo, perdón, de la unidad educativa Benjamín Carrión de Yangana. Soy docente de literatura, sí, de literatura de lengua y literatura castellana. Estoy aquí por ser guía de unos estudiantes de tercero de bachillerato. Yo había seguido este webinar, creo que algunos de mis estudiantes están aquí dentro de este webinar y lo había visto y lo había compartido a mis compañeros docentes y a los compañeros estudiantes en términos de que puedan observar y determinar una posible carrera para ellos, para ellos. Ahora bien, mi pregunta, luego de esta introducción y el muy buenas tardes para todos. Mi pregunta, a ver, algo me sale acá. Usted puede, a ver, bueno, no sé si me están escuchando ahí. Sí, estimado, sí le estamos Ya, escuchando. voy a lo concreto. Perdón, voy a lo concreto. Bueno, yo tengo estudiantes de la parte de la ruralidad. Es una institución de la ruralidad. Entiendo que esto también sería para difundir a ellos, a aquellos bachilleres que quieren ingresar. Yo sé que esta universidad es de carácter particular, pero ¿qué posibilidades pueden ustedes dar a conocer para jóvenes estudiantes que van a ser neobachilleres en poco, para que puedan ingresar a esta institución particular? Generalmente yo entiendo, comprendo que las generalidades dicen que hay algún tipo de posibilidades, becas en todas las universidades, eso es normativa nacional. Quisiera saber explícitamente cómo se puede ayudar a este sector de la ruralidad, para que puedan ingresar los jóvenes, estos jóvenes que también tienen el sueño de ser docentes en esta rama, ¿no? En la del inglés. Si nos puede ayudar con precisión, webinar que están también, que no se han podido conectar, yo pasarles la voz, no como una situación de que yo voy a ser vocero de su institución, sino como consejero, como guía, que soy como soy tutor de ellos. Por favor, si me puede ayudar eso, qué facilidades, qué oportunidades le puede dar la UTP, la Universidad Técnica Particular de Loja, a estos estudiantes de escasos recursos. Les agradezco de sobremanera a la maestra Alba y a usted también. Muchísimas gracias a todos y disculpen por ampliarme demasiado en la interrogante. Gracias. La universidad, a través del Departamento de Becas y de Bienestar Estudiantil, tiene previsto el apoyo a estudiantes que poseen esta dificultad económica. Lo que tienen que hacer los estudiantes es hacer la postulación a través de la página de la universidad, en donde también pueden ampliar un poco más el detalle de lo que corresponde a becas para... una vez que completan un formulario acerca de los aspectos socioeconómicos, la universidad hace un análisis y se contacta con los estudiantes para poder establecer cuáles van a ser los procesos
para poder otorgar las becas, pero sí tiene un plan de becas que justamente está dirigido a los estudiantes tanto del área rural. Hay diferentes tipos de becas y estudiantes que tienen algunas dificultades económicas. Sí, ok. Si es que alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, puede levantar la mano o a su vez hacerla a través del chat. Tenemos una pregunta por chat, compañera, que nos dice, ¿cómo sería una correcta introducción para un ensayo de aplicación a una universidad en Estados Unidos con tema central de ayuda social a través de experiencias del voluntariado? ¿Y cree usted que sería mejor usar una lengua simple o un poco más complicada? Ya, bueno, va a depender aquí, siempre como les mencionaba yo, la audiencia que viene a ser hacia quién va dirigido es importante y cuál es el propósito. Acá estamos claros con que la temática, este tipo de ensayos siempre son requeridos cuando se hace la postulación a través para lo que es becas en Estados Unidos, que están programadas a través de la embajada o de diferentes organismos. El objetivo de ellos es conocer, primero, son dos cosas ahí. La una es el manejo del idioma en sí y la otra es conocer su experiencia y en este caso, su compromiso de haber tenido alguna experiencia o de cómo visualiza su rol dentro de la sociedad en cuanto al aporte voluntario para diferentes tipos de programas que existen. En este caso, el tipo de ensayo siempre tiene que llevar un lenguaje académico, no complejo. Siempre, a veces cuando tratamos de utilizar un lenguaje más complejo, con terminología más rebuscada, a veces inclusive el mensaje no llega claro. Siempre que tengamos que hacer un ensayo, lo que tenemos que buscar es el lenguaje académico, un lenguaje, un vocabulario sencillo, claro, utilizar oraciones cortas. Tenemos que tomar en cuenta que cuando escribimos en inglés, el lenguaje es más directo, a diferencia del español, en donde adornamos una frase pequeña con bastantes palabras y el mensaje queda claro y es así como se lo concibe al idioma en sí. En cambio, en inglés, para escribir de forma más clara, es preferible hacer el uso de oraciones cortas, precisas, con vocabulario académico. Y si hablamos aquí de un ensayo que le piden, como usted menciona, el tema central es ayuda social a través de experiencias de voluntariado. Lo que tiene que hacer ahí es usted, hay que ser, uno de los aspectos que siempre yo he conversado y también cuando se ha trabajado con algunos estudiantes que postulan para este tipo de programas, es usted tiene que ser sincero sincera con la experiencia que usted tiene. Si usted tiene experiencia, la menciona. Y si no, en el ensayo tendrá que decir que no tiene. Sin embargo, lo que usted tiene que demostrar es esa voluntad que tiene para involucrarse en actividades de servicio social, o si tiene o ha hecho pequeñas experiencias en su colegio, así sea una pequeña experiencia dentro del aula cuando hizo un voluntariado para ayudar a una compañerita. Eso es fundamental. Debemos partir eso. Siempre igual va a haber una topic sentence en la cual me diga de qué voy a hablar. Si es que voy a hablar de la experiencia, pues detallaré luego en el desarrollo de este texto esa experiencia que poseo. A ver, otra pregunta me dice temas para niños. Ya, existen algunas, ahora mismo muchos recursos que nos permiten, tecnológicos, páginas web que nos permiten que los jóvenes, los niños practiquen. Pero lo fundamental cuando queremos hacer un escrito, un pequeño texto, es primero tomar en cuenta la edad de los estudiantes.
los intereses de los estudiantes. Recordemos que cuando estamos trabajando con niños, con jóvenes, con adolescentes, los temas deben ser algo que les llame la atención, algo que realmente les haga activar su imaginación. Si queremos trabajar con niños, los niños les encanta mucho lo que son los cuentos, lo que son los dibujos animados, inclusive sería tan fácil llevarles unas pequeñas fotos y con esas fotos hacerles que hagan una descripción. Los niños tienen mucha imaginación para inventarse historias, que inventen una historia y con eso, pequeñas oraciones. A veces en escritura con niños empezamos con palabras y luego pues construyendo un poquito más oraciones más complejas. Si son ya jóvenes un poco más grandecitos, pues ya construir un párrafo, pero siempre llevando este proceso. Si partimos de una planificación previa en la que le enseñamos al estudiante primero a tener diferentes ideas, pero luego a ordenarlas. Eso le va a permitir transmitir un mensaje bien claro. ¿Cómo podemos, a ver, tengo algunas inquietudes, vamos a ver, ¿cómo podemos asegurarnos de que la gramática está correcta? Uno de los aspectos que vamos aprendiendo en el proceso de aprendizaje de idioma es a escribir oraciones gramaticales. Hay patrones que debemos seguir y siempre para que una oración tenga sentido inclusive en nuestro idioma, tenemos que organizarla con un sujeto, con un verbo, un complemento. Dentro de eso es importante hacer la práctica de los diferentes tiempos gramaticales que queremos expresar. Tiene que haber también una coherencia de los tiempos gramaticales. Si yo estoy haciendo la narración de una pequeña historia, pues estoy contando eventos que sucedieron en el pasado, entonces la coherencia de los verbos en ese texto tiene que ser en pasado, utilizando palabras que indiquen tiempos, tienen que referirse al pasado. Había otra pregunta, ¿cuál es la diferencia al momento de obtener el título de psicopedagogo inglés, obtenerlo como licenciado en inglés? Ya. Tengo aquí, esta es una pregunta interesante. Dentro de la nomenclatura que teníamos del idioma, de lo que era la enseñanza de inglés a nivel nacional, antes de que surja la última nomenclatura y reglamento, teníamos lo que era la licenciatura en inglés en todas las universidades. Con los cambios que hubieron, ahora mismo la carrera de licenciatura de Ciencias de la Educación, mención inglés, con título de licenciado en Ciencias de la Educación, mención inglés, o a su denominación Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los sustentos y por qué se denomina en este sentido? Es porque se quiso hacer un mayor énfasis a que la formación de los futuros docentes tengan un poco más de conocimiento de lo que es pedagogía. Porque uno de los aspectos que se generaba, la falta de que los niños, los jóvenes aprendan, era porque faltaba ese componente que está relacionado con el proceso pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en en la forma, cómo aprende un niño, cómo aprende un adolescente, un adulto, porque esas etapas al aprender un idioma en un contexto donde no se lo habla, se tienen que tomar en cuenta. Caso contrario, no podemos solamente enfocarnos en gramática, porque aprender un idioma es aprender todo y es aprender a utilizarlo en una forma tan natural como es con el español. Entonces, esos procesos fueron los que llevaron a hacer este cambio. Sin embargo, el docente que egresa de esta carrera, igual, es un docente que está preparado lingüísticamente en el conocimiento y a su vez en todas las áreas multidisciplinares que le permiten ejercer la docencia de la mejor manera con diferentes tipos de estudios o utilizar el inglés en un contexto en donde lo requiera.
Sí, entonces, si es que no existe alguna otra pregunta, ¿existe tal vez alguna otra pregunta? Ok, entonces damos por finalizado este taller académico. No sé si Albita quisiera decir algunas palabras para poder finalizar. Sí, finalmente agradecerles a los jóvenes, a los compañeros docentes que han querido unirse a estos pequeños talleres que, como les comentaba, por situaciones de tiempo se lo ha abordado en forma muy sintética. Sin embargo, es importante que este proceso de aprendizaje lo compartamos y que sobre todo transmitamos a los niños, a los jóvenes, ese gusto por la lectura y por la escritura. Para poder aprender a escribir es importante leer y sobre todo perder ese temor que tenemos que el aprendizaje del inglés es difícil. No es difícil, no es imposible. A veces tenemos que simplificar esa forma de cómo llegar a nuestros estudiantes, cómo hacer que se enamoren del idioma inglés, ya que no importa si no nos vamos a convertir en docentes de inglés, pero el inglés es uno de los medios que nos permite abrir muchas puertas, tanto personales como profesionalmente, hacia nuestro futuro. Les invito a que los jóvenes puedan formar parte de nuestra carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Contamos con esta carrera en modalidad presencial y también en modalidad abierta y a distancia. Siempre serán bienvenidos para cualquier inquietud, cualquier aspecto que pueda ayudarles. Como les comentaba, mi nombre es Alba Vargas y les voy a compartir también el correo electrónico a través del chat para que puedan escribirme, que con gusto podré responder alguna inquietud o cualquier aspecto que considere. Ok, muchas gracias, Albita. Entonces, nos veremos en una próxima con todos, ¿sí? Entonces, no sé si nos ayuda poniendo el correíto para poder ya finalizar. Sí, lo puse, pero Así, antes de eso, no sé si por favor nos pueden ayudar activando las cámaras todos los participantes para poder realizar una fotografía, ¿sí? Por favor, para que nos ayuden activando las cámaras y realizar una fotografía con todos los participantes. Los certificados de participación se les hará llegar a sus correos. Entonces, no sé si la compañera ya está capturando la imagen. nos faltan algunas cámaras. Si nos ayudan con las cámaras, por favor. Exacto. Ok. Vamos, espérense un momento. Esperemos un momento mirando a la cámara para que puedan realizar la fotografía, ¿sí? Ok, listo. Muchas gracias a todos y nos vemos en Muchas una gracias a próxima. todos por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.